vamos a comenzar. ¿Listo? Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día domingo, estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Seguimos con este estudio maravilloso, estamos en la lección número 71. Estamos viendo cómo Dios forma las cosas en la faz de la tierra. Lo que ustedes van a ver es que hay lujo de detalle, hay información histórica. Aquí tenemos una contundencia de evidencia que no se puede negar. O sea que estas personas que están en el campo de esta, ¿cómo se llama? Yo ni siquiera me recuerdo de la evolución, sí, de la evolución, están tan separados de la verdad que inventan todo y no saben nada. ¿Okay? O sea que es la información del sistema cósmico tratando de derrumbar la información que está tan fuertemente apegada a la palabra de Dios. Y es muy contundente. Entonces, este estudio a nosotros derrama su luz, una luz muy importante de lo que es Dios y lo que hace Dios en la faz de la tierra. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando la persona tiene la palabra de Dios, sabe las cosas, no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque tiene el estandarte absoluto, el estándar absoluto de la verdad con él. Entonces, vamos a comenzar esto con Génesis 2:7, que se lo voy a poner aquí en la pantalla. Génesis 2:7. Y como ustedes verán, lo que dice, entonces el Señor Dios formó Yatzer, ¿verdad? Al hombre del polvo de la tierra. Y ustedes saben que la palabra Yatzer tiene que ver con la creación, con algo que ya existe. ¿Okay? No es de la nada, Él hizo la tierra de la nada, pero ya una vez que hace la tierra utiliza los elementos que Él puso para hacer al hombre. Y el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí lo que estamos viendo y comenzamos a estudiar cuidadosamente la semana pasada es la estructura del alma, la estructura del ser humano. Y comenzamos a ver eso con 1 Corintios 15:44, en la cual nos deja saber lo siguiente. Dice Corintios 15:44, se siembra un cuerpo natural, hasta la palabra psúquicos, psuque que estuvimos estudiando ayer, psiqui, ¿verdad? Con este famoso Pike, ese señor anglicano, obispo anglicano que consultó a los mediums, ¿verdad? Y también al padre de lo que es la psiquiatría y la psicología moderna, que también estaba metido con este asunto de la necromancia. Entonces dice, se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual, o sea, neumáticos. Si hay un cuerpo natural, que es psúquicos, hay también un cuerpo espiritual, que es neumáticos, para la persona. Esto es para los creyentes. Esto se está dirigiendo, 1 Corintios 15:44, se está dirigiendo a la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia que la iglesia tiene un cuerpo no solamente natural, que es el que proviene del hombre, de nuestro Padre, y el espiritual que proviene del Padre de las luces, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, a nosotros se nos dice que tenemos un cuerpo físico o natural que es sembrado como un cuerpo psíquico. Fíjense que es interesante porque aquí el cuerpo natural es psíquico y eso contiene el alma, ¿verdad? Porque psuque es el alma y ese cuerpo psíquico va a ser levantado en la resurrección como un cuerpo espiritual. Pero se habla, no está hablando del cuerpo natural del ser humano, ¿verdad? Que no ha nacido espiritualmente. Porque si no nace espiritualmente no puede resucitar de esa manera. Entonces el cuerpo con el cual nacemos aquí en la tierra tiene una afinidad primordialmente con el alma. Este cuerpo tiene afinidad con el alma que lo dirige. El alma dirige al cuerpo, ¿verdad? Y tiene, entonces es primordialmente con el alma que tiene la afinidad, pero el cuerpo de resurrección tiene una afinidad con el espíritu humano y con la nueva posición que vamos a tener en el cielo en relación con Dios. O sea que se dirige a Dios. La semana pasada comenzamos a ver el asunto de la emoción, de dónde reside la emoción. Y vimos parte de esto y pues yo hice preguntas acerca de dónde está la emoción y tuvimos diversas, pues como ha sucedido en el transcurso de la iglesia. Esto es una cosa nueva y siempre hay posiciones opuestas en este asunto. Pero cuando vimos el asunto de la emoción y dónde está ubicada, decimos que la emoción no está en el alma, sino en el cuerpo. Y las personas comienzan a ponerse un poquito controversiales en lo que concierne a ese tema. Pero eso no es algo nuevo, como les digo. Es algo que
un número de personas pensantes, porque son las personas que difieren en eso son personas pensantes, que examinan las cosas, ¿se dan cuenta? Entonces, han mantenido que la emoción está basada en lo físico, nada más. Entonces, pero, ¿cuál es la palabra que nosotros utilizamos para la emoción? Bueno, la semana pasada les dije que lo que utilizamos para la emoción es los sentimientos. Me siento de una manera, me siento de la otra, ¿ok? O cómo te sientes hoy, etcétera. Y por eso tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está ubicada la emoción? Eso fue lo que hicimos. Primero que todo, si la emoción está en el alma en vez de en el cuerpo, entonces se puede hacer el argumento que la emoción está en Dios. ¿Ok? Si están escuchando eso. Si nosotros podemos decir que la emoción está en el alma y el alma está hecha a la imagen y semejanza de Dios, entonces la emoción también está en Dios, porque está hecha a la imagen del alma. La parte inmaterial del hombre está hecha a la imagen y semejanza de Dios y refleja la naturaleza y el carácter de Dios. Ahora, si la emoción está ubicada en el alma, entonces podemos ver la emoción en su sentido análogo. Existen un número de pasajes que las personas tienden a citar cuando este tema sale a relucir, ¿verdad? Y aseveran que Dios tiene emociones. Y existen pasajes que hablan acerca de la ira de Dios, que Dios se muestra o demuestra su ira, cuando se dice en la Biblia que Dios es un Dios celoso, que demuestra su ira, ¿verdad? Que Dios es un Dios de amor. Son emociones que se sienten, que una persona siente. Entonces, ellos toman estos versículos, estos términos, como términos que se refieren a la emoción. Sin embargo, como vimos la semana pasada, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es la siguiente. ¿Son los términos utilizados en una forma literal o están siendo utilizados en una forma figurativa? Y ahí está el meollo del asunto. Si es literal o figurativo. Ustedes saben que la Biblia generalmente te da información literal, pero cuando no es de esa manera, la Biblia misma expone que no es así, para que nosotros entendamos la diferencia. Entonces, para comenzar, vamos a definir entonces la emoción. La emoción es un mecanismo de reacción. Esa es la parte interesante. Cuando nosotros tenemos ciertas emociones, estas son una reacción a ciertas cosas que están ocurriendo en nuestro pensamiento. O sea, está vinculada con el pensamiento. El pensamiento está en el alma, ¿verdad? Pero la emoción está vinculada entonces con esto porque nosotros somos inicialmente seres bipartitos y tiene que la emoción la siente el incrédulo como la siente el creyente, ¿correcto? Ahora la diferencia con el creyente es que tiene el espíritu. Entonces, estas responden a lo que pensamos, a nuestras actitudes y a lo que creemos. Entonces, las emociones son el resultado de lo que nosotros creemos que es verdad. Ya sea verdad o no, no es importante. El asunto es que nosotros lo percibimos como tal. Por ejemplo, la pandemia de hoy en día, la mascarita. Las personas te dan tanta información, el ser humano recibe información y actúa sobre la información recibida. Bueno, entonces la mayor parte de las personas creen que la información que están recibiendo de la mediática es correcta y por eso se ponen la mascarita. ¿Okay? O otras personas lo hacen porque ya es ley y tienes que entrar a ciertos lugares con la mascarita. Pero nos damos cuenta de que aquí el asunto es que lo que la persona piensa es lo que afecta a sus emociones y responde o rechaza. Entonces tiene que ver con lo que está pasando en el alma, con lo que la persona piensa entonces. Y esa es la reacción a ciertas actitudes en el alma y son una respuesta a ciertas creencias. Básicamente entonces estamos vinculando el pensamiento con cómo responde el cuerpo a esas creencias. Entonces en el cuerpo humano hay hormonas, y esas hormonas ejercen cierto tipo de actividades en el cuerpo, las hormonas humanas. Y el ejercicio, por ejemplo, puede predecir esos químicos o pueden darle a la persona un sentido de euforia cuando hace ese ejercicio. Otras veces nos levantamos físicamente cansados y por eso nuestro estado mental es deprimido, porque estás cansado, no tienes que hacer nada, etc. O sea que hay una comunicación interna entre el cuerpo y el alma. Y todo eso es afectado pues, específicamente por cosas que ocurren en el cuerpo. O sea, son de índole soma psíquico. Soma es el cuerpo y psuque es el alma. O sea, hay personas que tienen esa reacción somática, ¿verdad? Ustedes han oído de las personas que se les denomina hipocondríacas, ¿verdad? Que todo tienen una serie de cosas en el cuerpo que a lo mejor hacen que piensen que los hace pensar o ellos piensan que tienen algo. ¿Okay? Y es
es algo que ciertas personas tienen más que otras. Y es bastante común, no van a creer que es algo muy fuera de lo común, pero hay personas que son sensibles, pues son muy sensibles y pueden capturar ciertas cosas. Entonces, aquí vemos que el cuerpo está guiando el alma en ese sentido, no al revés, el alma al cuerpo. Recuerden que el que guía al cuerpo es el alma, pero si el alma percibe algo, entonces actúa sobre lo que percibe y esa es la reacción que tienes de esas emociones. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tenemos ciertos pensamientos que algo ha ocurrido y eso hace que nosotros tengamos una respuesta. Es una respuesta casi visceral o instantánea, pues, o en los órganos internos. Por ejemplo, una sensación que hemos sido golpeados en el estómago, como les comenté. O sea que normalmente algunas emociones producen reacciones que son profundamente viscerales. Hay personas que sienten el trancazo y hasta se desmayan, pues. Entonces debemos notar que cuando hablamos acerca de esto, muchos de los términos que se utilizan para las emociones, tanto en el hebreo como en el griego, se relacionan a las vísceras. Las vísceras son las partes internas, son los órganos internos que te permiten hacer la digestión o te permiten pasar, pues el corazón se utiliza para bombear, los riñones, el hígado, todo, pues, o el sistema también respiratorio, que eso está dentro de la caja torácica, todas esas órganos. Entonces, de hecho, ni en el hebreo ni en el griego existe una palabra para la emoción en sí. No existe tal cosa. Si encontramos pues menciones individuales de la emoción, pero no tenemos una palabra para la emoción como una categoría. Eso es algo muy importante porque esa palabra para la emoción ha sido traída al nuevo vocabulario en la edad moderna. Y eso se debe pues a los adelantos pues dentro de la medicina y también en la psiquiatría. Ayer estuvimos viendo acerca de la psiquiatría y cómo este señor Jung, ¿verdad? Tenía fuertes inclinaciones y hasta él mismo dice que estaba poseído por un demonio, hasta tenía nombre para ese demonio, se llamaba Filemón, con el cual hablaba, y de las instrucciones que él recibe de este demonio, él escribe un libro de psiquiatría extraordinario. O sea y es uno de los padres de la psiquiatría junto con Freud. O sea que fíjense de dónde proviene todo eso. De todas maneras, les digo eso porque es muy interesante, porque las personas actúan sobre lo que tienen en su mente. Hay algunas palabras interesantes que describen algunas de estas emociones. Por ejemplo, en el griego está la palabra esplagnon. Hemos visto esto 3 veces, se los estoy dando porque a nosotros se nos olvida las cosas. Nosotros tenemos que escuchar las cosas varias veces para que se nos quede grabada. Pero esta palabra esplagnon, la cual se refiere primordialmente en el sentido literal a los riñones, llegó a ser utilizada para referirse a la compasión. Pero en el mundo antiguo los riñones eran vistos como algo diferente, como emociones negativas. Entonces los riñones reciben emociones negativas, pero en el pensamiento griego estaban relacionados con la compasión y la misericordia. Entonces fíjense el cambio que hace la misma palabra porque el uso determina. Pero de todas maneras nosotros sabemos que el riñón, que en el hebreo es kilya, era utilizado para eso, y esplagnon en el griego para lo mismo. O sea que muchas veces cuando leemos acerca de la misericordia en el Nuevo Testamento, tenemos la traslación de la palabra esplagnon como misericordia. Y habla acerca del concepto de la compasión y expresa a través de términos viscerales o de los órganos internos. Entonces, es algo muy interesante porque en la edad moderna nosotros entendemos pues el vocabulario, pero en aquellas épocas la palabra no era tú eres mi corazón, era tú eres mi hígado. ¿Okay? Esa es la palabra afectuosa. Tú eres el hígado de mi vida. Bueno, nosotros nos suena un poquito, ¿verdad? Un poquito raro. Pero hoy en día no, ahora es mi corazón. Es más, te hace canción corazón de melón, melón. ¿Verdad? O sea que las cosas cambian, pero sí lo podemos entender. A nosotros nos parece un poquito raro cuando escuchamos el asunto de tú eres mi hígado, ¿verdad? Pero así era, eso es lo que describía emociones. Entonces, otra palabra que es utilizada en el hebreo es esa palabra kilya, la cual conlleva también la misma idea. Y eso pues tiene que ver con los sentimientos. En la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, está traducida de diferentes maneras. Pero en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional, conciencia. En la Reina Valera, mente. En la Reina Valera 60, riñones. En la Nueva Biblia de Jerusalén,
la mejor traducción es emociones. Literalmente los pone como riñones. Y la persona tiene que aprender de qué se trata. Con eso yo les puse a ustedes a Jeremías 11:20, que dice: más, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente y examinas los sentimientos. Kilya está traducida como sentimientos en la Biblia de las Américas. Y el corazón, porque ahí sí, es que es interesante porque a una palabra le cambian el significado de kilya a sentimientos, pero al corazón lo dejan intacto, no lo cambian. Si tú vas a utilizar sentimiento para traducir kilya, que son los riñones, ¿por qué no traduces la mente cuando pones el corazón? ¿Se dan cuenta? Sí, o sea, para ser constantes en la traducción. Tienes dos órganos, uno es el riñón y el otro es el corazón. Uno lo traduce como emociones y el otro como corazón. O sea, no hay constancia. Si vas a traducir uno, tienes que traducir los dos. ¿Sí me explico? Entonces eso es algo que podemos ver, y eso pasa en todas las diferentes versiones de la Biblia. Entonces el corazón es otro órgano utilizado para presentar la totalidad de la persona interna. Y a veces el corazón tiene un sentido primordial como la mentalidad, o en algunos lugares tiene la idea de emoción, en algunos lugares. En otro par de lugares tiene la idea de volición, pero como concepto total, el corazón primordialmente es mirar en el centro de algo, que es el corazón de la cosa, el meollo, como quien dice. Y nos da pues las diversas características del alma. Normalmente es la mentalidad, y yo les he puesto esto, que no quiero pasar mucho por aquí, sino solamente para recordarles lo que hicimos, que ahí ustedes tienen en Jeremías, el Antiguo Testamento, la palabra lev, que es el corazón, y kilya para los riñones. Pero aquí de nuevo hacen lo mismo. Miren, en el Antiguo Testamento, la Biblia de las Américas, traduce el corazón, ¿verdad? Escudriño el corazón, lev, y pruebo los pensamientos, kilya. Hicieron lo mismo, el corazón lo transliteraron de corazón a corazón, pero los riñones les pusieron pensamientos, pero no es pensamiento, ya nosotros sabemos lo que es. En la Biblia de Jerusalén dice: yo, Yahweh, ¿verdad?, exploro el corazón, que es lev, y pruebo los riñones. Aquí sí está, aquí sí hay continuidad en la traducción, porque tradujeron corazón como corazón y riñones como riñones. O sea que está bien. En la Reina Valera dice: escudriño la mente, lev, y pruebo el corazón. Entonces aquí al corazón, aquí ya le pusieron el nombre de corazón. Entonces depende de la versión que tú escuches. Si ves la versión de la Biblia de Jerusalén, pues ahora tienes que tener la definición de qué es el corazón y los riñones. O sea, si alguien no te da lo que significa el corazón y los riñones, puede ver que tú al corazón le pongas a los sentimientos, ¿verdad? Porque eso es lo que se entiende el día de hoy como tal. Entonces está al revés, en lo que tienes que tener a alguien que te lo diga. Es un asunto de físico. Si esto es un asunto físico, entonces sabemos que esto no se relaciona a Dios para nada, ¿okay? Porque fíjense que todos los órganos que ellos ponen son órganos físicos para describir las emociones, y entonces no se relaciona a Dios para nada el asunto de la emoción, que es lo que estamos estudiando, dónde reside la emoción en el hombre. Si Dios no tiene emociones, y si las emociones no están en el alma, sino que están en el cuerpo humano, entonces estas no necesariamente indican que Dios tiene emoción en el sentido y la manera en que nosotros tenemos emoción, o que tenga emoción Dios. No significa que Dios tenga emoción. Entonces, con esto que yo les he dicho, esto lo vimos la semana pasada. Quiero refrescar eso porque es el trasfondo de lo que estamos estudiando. Algunos problemas que son más profundos cuando hablamos acerca del asunto del lenguaje en la Biblia. Recuérdense que en el trasfondo estamos haciendo dónde residen las emociones, en el corazón o en el alma, en la persona o en el alma, en la carne o en el alma. Entonces lo que quiero hacer es llevarlos a Éxodo 32:9, y para que ustedes se den cuenta. Ya estamos en territorio nuevo ahora. Éxodo 32:9. Dios dijo, o sea, este Dios, Yahweh, es Yahweh. Yahweh dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cervix, que la cervix es de cuello duro,
Cuello duro es una expresión idiomática que significa que no se dan la vuelta. No vienen, no regresan hacia mí, sino que siguen en su terquedad hacia adelante, metiéndose en el error. Entonces, de cerviz dura es que no miran atrás para ver al Señor, ¿verdad? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira, ¿verdad? Aquí tiene la palabra ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. ¿Ok? Entonces aquí hay personas que utilizan este versículo de Éxodo 32:9 para decir que Dios siente emociones, porque aquí está hablando de la ira, y la ira es una emoción. Lo que tenemos aquí es una situación que ocurre en el año 1446 antes de Cristo, y fíjense que no hay una palabra para expresar la ira en el hebreo. La palabra en el hebreo traducida a ira es apkara, apkara, es APH CHARAH, y está compuesta de dos palabras, ap, que es APH, que significa nariz, ¿okay? Ap es nariz, y el verbo kara, que significa quemar o arder, quemar o arder. Entonces, literalmente, lo que está diciendo, la nariz del Señor se quema, está hirviendo la nariz del Señor, ¿verdad? Aquí no dice que Dios estaba iracundo o furioso, aquí dice que la nariz del Señor ardía. En la nariz del Señor ardía. Entonces la pregunta es, ¿tiene el Señor una nariz? Y la respuesta es no. Dios no tiene nariz. O sea que esto no es una expresión literal de la ira del Señor, es un término figurativo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando comienzas a ahondar te das cuenta, bueno, no es así como lo están diciendo, porque al Señor no le arde la nariz, porque eso es lo que están diciendo en el hebreo. O sea que cuando se dice, lo que pasa es que la traducen de esa manera, como furia o ira. O sea que cuando dice que Dios tenía ira, está utilizando un antropomorfismo. Antropos es hombre, morfismo es forma. O sea, le está dando una forma de hombre a Dios para que el ser humano pueda entender la política de Dios, porque nosotros somos seres finitos y nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Tiene que darnos una analogía, ¿okay? Tiene que darnos algo como una parábola casi. O sea, que para que nosotros entendamos lo que Él está diciendo en la parte inmaterial. Porque Dios es inmaterial. Entonces, Él tiene que describirnos a nosotros en términos naturales, que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo. O sea que cuando dice Dios tenía ira, está utilizando un antropomorfismo, atribuyéndole a Dios parte de la anatomía humana que Dios no tiene, para comunicar algo acerca del plan, política y propósito de Dios dentro de un marco de referencia que un ser humano pueda entender. Ahí la tienen. Entonces, la otra palabra que viene, que es interesante, es la palabra antropopatismo. Antropopatismo. Se las voy a escribir porque son palabras que no son de uso natural. Todos los días, si ustedes trabajan, pues aquí no le está diciendo a la persona, tú eres un antropopapista. No te entiendo lo que te está diciendo. No, ni papa te entiende, es lo que te va a decir, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que tener esta palabra para entender lo que está diciendo la Biblia. Entonces tenemos el antropomorfismo. Le voy a poner las dos palabras para que ustedes lo vean de una mejor forma. La primera palabra es antro es hombre, antropomorfismo. Morfismo. Ahí tiene la forma, ¿verdad? Antropomorfismo. Y la otra palabra es antropo, de nuevo está el hombre en el medio, antropopatismo. ¿Ok? Entonces aquí hay dos palabras diferentes, las dos tienen al hombre, ¿okay? Aquí está el hombre, o sea que se está refiriendo al hombre y una característica que tiene el hombre. Entonces, estas son características humanas, una es de la forma y la otra es de su composición interna. Entonces, ha existido mucho debate entre los eruditos que si hay o no hay algún antropopatismo legítimo en la escritura. Y esta palabra está compuesta pues de antropos, hombre, y pathos es la segunda palabra, que significa emoción. Entonces la segunda palabra, el patismo, viene de pathos, y pathos es emoción en el griego. Entonces, un antropopatismo conlleva la idea de que a Dios se le atribuye una emoción humana
que en realidad Dios no posee para poder comunicar los propósitos políticos y planes divinos del hombre en un marco de referencia que el hombre también puede entender. O sea que tenemos lo mismo, pero en este caso se está sobresaliendo la emoción. En un lado es la forma humana y en la otra es la emoción humana. ¿Ok? Bueno, entonces, en realidad, un antropomorfismo es una subcategoría de un antropopatismo. Lo que les trato de decir simplemente es que cuando la Biblia habla acerca de la ira de Dios, está utilizando una terminología acerca de Dios que en realidad, de verdad, no posee. Y lo hace, aquí lo utiliza en dos formas, como antropomorfismo, que es la nariz le arde, eso se puede ver en parte del... Bueno, pero está describiendo la ira, que es una emoción, y la emoción es un antropopatismo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí tienes todo simultáneamente en una sola. Dios no tiene nariz. Entonces, ¿por qué es que tenemos dificultad para pasar a la próxima etapa y decir que Él no tiene ira? ¿Te das cuenta? No hay ira en el Señor. No puede venir nadie porque Él sabe todas las cosas. Él supo todas las cosas en la eternidad pasada. Para Él nada es nuevo, nada le causa ni nada de eso. ¿Verdad? Porque Él ya sabe todo. Él sabe exactamente todo lo que tú vas a hacer. Entonces, además aquí hay otro problema. Es un problema teológico profundo, de paso. ¿Sabía Dios acerca de este evento idolátrico que ocurrió en Éxodo 32, cuando Él liberó a los judíos de Egipto, en el Éxodo? Sí. Oye, con su omnisciencia, Él sabía todo eso. ¿Estaba furioso en esa ocasión? No, usted ya lo sabía. Entonces, si la furia o ira es la consecuencia de un pensamiento o creencia de algo que tú sabes, entonces si Dios supo todo acerca de esa rebelión unos meses antes, como lo supo cuando ocurrió en la actualidad, ¿por qué no estaba furioso antes si era una emoción? Pues no es una emoción. Entonces estamos hablando acerca del hecho de que en su omnisciencia Dios supo todo lo que se puede conocer. Y por eso, pues, si en cualquier sentido le atribuimos emociones humanas a Dios, entonces Dios tiene que estar aprendiendo algo que no conocía. Y Dios sabe todas las cosas simultáneamente, adquiriendo pues algún tipo nuevo de información para poder generar ese tipo de emoción. Pero nos damos cuenta de que eso no es así, porque Dios lo sabe todo. Entonces eso comienza a derramar su luz en el asunto de las emociones. Las emociones no residen en el alma porque el alma está hecha a la imagen y semejanza de Dios, y Dios en sí no tiene emociones, porque Él sabe todas las cosas. Pero además, esto que les estoy diciendo afecta a la doctrina de la inmutabilidad. Dios es inmutable, quiere decir que no cambia. Mutar es, la palabra mutación es el cambio. Pero Dios es inmutable, no puede mutar, no puede cambiar, siempre es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Okay? Entonces, decir que Dios tiene emociones afecta a la doctrina de la inmutabilidad. Entonces quizás cuando leemos pasajes que hablan acerca de la ira de Dios o de la furia de Dios o de los celos de Dios, el autor está utilizando una figura de dicción para comunicarnos algo a nosotros. Entonces, la emoción reside en el cuerpo humano, y cuando hablamos de las emociones estamos hablando de una respuesta o reacción basada en la parte física del hombre que es recibida o percibido por la mentalidad del alma. Ahí tienen el vínculo entonces de la relación que existe entre el cuerpo y el alma del ser humano. El cuerpo está vinculado con el alma y le hace caso al alma. Ahora, el alma humana. Vamos a ver entonces el asunto del alma humana. Le decimos alma humana cuando uno dice en el español alma, pues ya sabe que pues, ¿quién más tiene alma? Pues el ser humano, ¿no? Pero estamos hablando ahora del alma humana como categoría. Es el centro de la imagen. ¿Okay? ¿De la imagen de quién? De Dios. El alma humana está hecha a la imagen de Dios. Cuando se dice que el hombre está hecho a la imagen de Dios, esto se relaciona al todo, pues, porque el alma reside en el cuerpo humano físico. Entonces, ahora no solamente estamos hablando del alma que está creada, pero el alma está tan fuertemente vinculada al cuerpo que estamos hablando del todo. Ese cuerpo físico está diseñado para ser la expresión máxima y mejor posible de la imagen de Dios. ¿Okay? Lo máximo. Ahora, la imagen misma del alma es una réplica
y una representación finita del carácter infinito de Dios y de su esencia divina. O sea que queremos hacer algunas conexiones, pues, para entenderlo bien, entre estos 4 elementos del alma del hombre y el carácter de Dios. Yo le he dicho que el alma tiene 4 elementos que dejan saber que es un ser humano. ¿Ok? ¿Qué me los quiere decir? ¿Alguien lo sabe? Conciencia de sí mismo, mentalidad, conciencia y volición. ¿Okay? Esos son los 4 componentes. Entonces, de eso está compuesto el hombre, en su esencia. Dios es mucho, mucho mayor, claro está. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que regresar a la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene, hay 10 características que son muy importantes acerca de Dios, y el hombre tiene 4 elementos, que se los acabo de mencionar: conciencia de sí mismo, volición, mentalidad y conciencia. De todas maneras, por el otro lado, Dios es soberano. O sea que el Dios soberano del universo, ¿qué significa ser soberano? Bueno, significa que Dios es el gobernante y la autoridad final en la creación. Lo que Él diga se hace. ¿Me explico? Si Dios dice, da un mandato, en el imperativo se tiene que cumplir, porque Él es el Todopoderoso. Él ya ha dado todo lo necesario para que se cumpla. Porque Él no, recuérdense esto, es muy importante también para nuestra vida espiritual. Dios nunca te pide que hagas algo sin antes proveerte todo lo necesario para que tú puedas hacer lo que Él te dijo. ¿Oyeron eso? Nunca. No, si no, no es Dios. Él no te va a pedir que hagas algo por lo cual ya Él no ha provisto los métodos, el medio y los recursos necesarios para que los lleves a cabo. Por eso la palabra de Dios te dice, Dios te da el querer como el poder. ¿Okay? O sea, todo lo provee Él antes de preguntarse. Entonces, aquí vemos que Dios es el gobernante y la autoridad final en la creación. Entonces, en otras palabras, se relaciona a su voluntad. ¿Okay? La esencia de Dios se relaciona a su voluntad. Él es el determinador final de la historia. Ahora, es su voluntad y no la voluntad de las criaturas, incluyendo a Lucifer, que es el nombre que le dan a Satanás, el ángel caído en el latín. La palabra Lucifer viene del latín, que quiere decir luz, el emanador de luz. Bueno, entonces vemos que Lucifer y los ángeles caídos también son, y los ángeles electos son criaturas de Dios. Son criaturas superiores, pues son criaturas. Entonces aquí el determinador en la historia, tanto angélica como humana, es Dios. Él supo todas las cosas, Él sabe el comienzo del fin. ¿Cuál es el problema? Todo lo sabe. Entonces, no la voluntad de las criaturas. La determinadora final de la historia humana no es la criatura, sino el creador. Entonces la correspondencia de esto es la abolición del hombre. ¿Okay? O sea que cuando hablo de correspondencia es que se están comunicando, siempre se están comunicando el alma con la soberanía de Dios, la abolición del hombre con la abolición de Dios. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. La abolición del hombre no es la misma que la abolición de Dios, como comprenderán. La abolición de Dios es la abolición del creador, y la abolición del hombre es la abolición de la criatura. O sea que, y la criatura es un ser finito, ¿okay? Temporal, terrenal y finito. O sea que cuando hablamos de la infinidad estamos hablando de cosas tan grandes que nosotros no la podemos comprender. No podemos alcanzar lo infinito, o es demasiado grande, no tenemos la capacidad para alcanzar lo que es infinito. Solamente tenemos lo finito dentro de nuestro ámbito corporal. ¿Okay? Y para tener más información tienes que ir a Dios para recibirla, o tienes que ir a los medios, tienes que ir al otro lado, al campo de los ángeles caídos, al campo de los demonios, para que te den información, porque ellos llevan más tiempo aquí en la faz de la tierra, conocen y te quieren utilizar. Pero ya nosotros, claro está, como les dije, no podemos ser, el cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero puede ser fuertemente influenciado por un demonio. ¿Okay? Hay personas que creyeron en el Señor Jesucristo, se retiraron y se metieron a perseguir las cosas de Satanás. Entonces, la abolición del creador y la abolición del hombre, entonces, son diferentes. Y existe un tremendo debate entre la soberanía y el libre albedrío que ha estado ocurriendo por siglos, por siglos. ¿Cómo es que puedes relacionar la soberanía de Dios al libre albedrío del hombre? Porque eso es lo que hace Dios. Dios permite el libre albedrío del hombre y es parte del conflicto angélico. Es tan importante porque la abolición humana es la que determina el conflicto angélico. Y Dios
no se puede meter con el libre albedrío humano. O sea, que le permite que tome sus propias decisiones. Interesante, ¿verdad? Pero dentro del plan global de Dios, el determinador final de todas las cosas es Dios. O sea que no importa, Él toma en cuenta todas las decisiones, todas las personas que han vivido, pasado, presentes y futuras, de billones y billones de personas, y a la final hace que opere el plan de Dios a la perfección, permitiendo al hombre su propio libre albedrío. Ahora les voy a explicar con más detalle lo que les estoy diciendo. La soberanía de Dios garantiza que Dios siempre va a predominar. La soberanía de Dios, que es uno de sus atributos, garantiza que Él siempre va a predominar. Ahí no hay manera de que sea el otro el que predomine. Entonces, para llevar a cabo sus planes y propósitos en la historia humana. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la voluntad humana? Cuando hablamos de la voluntad humana, estamos hablando de la causalidad. No casualidad, causalidad. ¿Qué es lo que causa las cosas? ¿Okay? Causalidad. Y eso es algo muy interesante. ¿Cuál es la causa final de la historia? ¿Qué es lo que causa a la final la historia? Ha habido muchos atentados para definir el significado de la causalidad. El libre albedrío y la soberanía. ¿Okay? Son los únicos dos lugares donde tú puedes ver eso, porque el ser humano planifica y determina, pero no lo puede hacer por sí solo. Siempre tiene que tener, pues, del lado del ser humano, con esta ciencia y con todas estas cosas que el hombre propone, tiene que sacarlo de algún lugar en el paganismo. Y el lugar donde lo saca es los demonios. Y el cristiano que ha sido sacado de ese sistema, ahora puede depender de Dios, que tiene toda la revelación divina. A la final nosotros sabemos que Dios va a ser victorioso, porque Él es el Todopoderoso. Dios permite que todo ese paganismo, todas esas personas que consultan a todos los ángeles caídos, que todo lo que tienen, porque recuérdense que lo que hace Satanás y su organización es darle a estas personas que se involucran con su sistema grandes recompensas aquí en la faz de la tierra. Él da recompensas, ¿okay? Él no da el amor, no puede dar amor. Satanás no puede dar amor porque Él no es amor. Dios sí. Es una de las características divinas, pero Él puede darte poder, Él puede darte dinero, Él puede darte posición, Él puede darte cosas que son muy interesantes para el hombre. El hombre sin Dios quiere mucho dinero y quiere muchas cosas para hacer lo que le da la gana, que nadie lo frene, ¿verdad? Pero el ser humano que conoce a Dios se autofrena, se frena a sí mismo, porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. El otro no, el otro es rienda suelta. Entonces, y eso es lo que sucede pues con cuando ustedes que venimos de diferentes partes pues de estos países de habla hispana, eso es lo que teníamos nosotros en mente, querer hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque no conocíamos a Dios. Y eso es lo mismo que pasa pues desde el inicio de la historia humana, no es nada nuevo. Entonces, y Satanás utiliza esa debilidad humana para avanzar su plan, dándole ¿qué? A la persona lo que esa persona quiere para que tenga lo que esa persona quiera tener. Entonces, si persigues una dirección hasta su fin, terminas con el determinismo. O sea, estás determinado a llegar a esa posición y tú le vas a echar ganas hasta que llegues. Aunque llegues todo destruido, pero llegas. Ya cuando llegues ya no te interesa. ¿Para qué hice tanto esfuerzo para llegar aquí? ¿Verdad? Y ese es el problema con el hipercalvinismo. El calvinismo es un punto de vista religioso, ¿verdad?, que incluye el hipercalvinismo. Una persona que dice que a la final no importa cuánto hablen acerca del hecho de que a la final es Dios el que es un Dios personal y amoroso, el que determina todas las cosas, y termina con el asunto de que no tienes opciones. ¿Por qué? Porque ya todo está predeterminado. Él sabe quién iba. Una de las cosas que se proponen, y lo he visto en los seminarios, que tú no te tienes que preocupar, porque al final Dios es el que sabe a quién va a salvar y a quién no va a salvar. Y que aunque tú estés positivo todo lo que tú quieras, si Dios no te escogió a ti, tú no vas a ser salvo. Y eso es una mentira, ¿verdad? Porque Dios supo quién iba a creer y quién no iba a creer. No es que a Él le toca a la persona y dice, tú sí, tú no. Pero entonces ya no sería un Dios justo, ¿verdad? Entonces, tampoco tienes una verdadera contingencia en la historia humana. O sea que, si vas al hipercalvinismo, no tienes opciones, porque a la final Dios determina todo y tú no tienes nada que decir en el asunto. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Y tampoco tienes una verdadera contingencia en la historia humana. ¿Por qué? Porque aquí el único que termina es Dios, no hay contingencia humana. Pero Dios permite la contingencia humana. Dios permite que el hombre tome sus decisiones. Por eso hay
tantas hambrunas, tantas injusticias en la faz de la tierra, por eso hay tantos terremotos. Todo lo que hay viene porque hay una contingencia en el hombre. Dios le permitió a Adán escoger. Es el de Adán. Él dijo, no comas aquí. Adán comió un paquete, se fue el asunto. ¿Okay? Entonces es muy interesante. Simplemente tienes un Dios que a la final determina todas las cosas, y la escogencia simplemente es una apariencia o una ilusión. En realidad tú no estás tomando esa decisión que piensas que estás tomando, simplemente es un tipo de apariencia psicológica, según ellos. O sea, que no es verdad. Pero ahí hay un problema que es muy interesante, que es el problema teológico. Ahí vamos a comenzar en la próxima clase con este problema teológico que este punto de vista trae. Yo lo que quiero es darle toda esa información porque estamos hablando de la emoción, ¿okay? Y de la determinación del hombre, ¿okay? Y el uso de esa emoción. Entonces, todo esto es parte del estudio, todo esto es parte para que nosotros tengamos una figura muy interesante. Ahora, como ustedes comprenderán, las personas que no vienen a la iglesia no pueden llegar a esta profundidad. Ellos pueden llegar a las cosas profundas de Satanás afuera. Hay gente que se mete en las cosas profundas de Satanás, pero son muy pocos los que se meten en las cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque no se presentan. Y esto es incremental. Tú vas conociendo más y más y más, y lo vas entendiendo con minucia de detalle. Vas entendiendo cómo funciona todo. Pero si no vienes, no puedes. Hay personas que dicen, bueno, no, yo lo escucho en el internet. Bueno, en el internet a veces sí, a veces no. Porque es muy cómodo estar en la casa cocinando con la grabadora puesta, o con el teléfono puesto, o manejando. Y tú sabes cuánto. Si aquí en la iglesia solamente recoges el 20% de la información, imagínate qué porcentaje recoges cuando estás manejando, cuando estás cocinando, limpiando, haciendo, hablando, la interrupción de fulano, de mengano, muy poca. Reduces tu capacidad de recibir información adicional. Así de simple. Bueno, ahí terminamos la clase, amado Padre. Te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. Todo esto lo hacemos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.